Yo voy a tratar de contraer en ese poco tiempo algunas ideas muy básicas sobre la relación entre el Pacto de Punto Fijo, la Constitución del 61 y eso que fue una de las tres grandes políticas que desarrolló la democracia en la parte final del siglo XX, la democratización educativa. Yo valoro mucho la Constitución del 61 por ser la piedra angular en lo jurídico y político de la única etapa, que duró por cierto 40 años, de la democracia civilista en Venezuela. Antes de eso hubo otra etapa del caudillismo militarista, una etapa muy larga de 138 años, y después de la democracia civilista hemos recaído en una nueva etapa de caudillismo militarista. La primera etapa nuestra de civilismo se inició justamente cuando en el año, un primer momento, un primer atisbo, la profesora Guerrero lo conoce muy bien porque escribió una biografía de José María Vargas, fue ese parpadeo de un civil como presidente en el contexto de una Venezuela caudillista, militarista. Duró un parpadeo, duró un año y pico. Después de eso Gallegos, también 11 meses, y en definitiva son esos 40 años los que nos hacen entrar en esa modernidad civilista. Esa constitución entonces es clave por eso y por supuesto ha sido la que más ha durado. Y eso tiene que ver con la capacidad, la voluntad de consenso que establecieron los líderes políticos de aquel momento de las cuatro grandes tendencias que existían: la socialdemócrata de AD, la socialcristiana COPEI, los marxistas de viejo cuño del PCB y los marxistas de nuevo cuño tipo Domingo Alberto Rangel, quien en poquísimo tiempo iba a fundar el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y también, por supuesto, adalides, señeros del liberalismo nacionalista como Arturo Uslar Pietri. Ese fue el secreto, que hicieron el esfuerzo para consensuar y que en esa comisión bicameral y por supuesto en los ciento y tantos personas, diputados y diputadas que firmaron unánimemente, estaban personas del calibre de Raúl Leoni, de Jaime Lucinchi, de Gonzalo Barrios, de Prieto Figueroa, de José Manuel Ciso Martínez, luego ministro de Educación, y de Luis Manuel Peñalver. Y entre los socialcristianos, Rafael Caldera, Luis Herrera Campins, Aristide Calvani, Rodolfo José Cárdenas y Felipe Montilla, quien también posteriormente fue ministro. Y en los jóvenes contestatarios de izquierda, un Domingo Alberto Rangel, un Fabricio Ojeda, un José Vicente Rangel. Y en las figuras históricas del marxismo, Gustavo Machado, Miguel Otero Silva, Luis Miquelena, Pompeyo Márquez y Arturo Uslar Pietri. En materia educativa, la Constitución del 61 va a reflejar el espíritu, las grandes aspiraciones de otros programas de acción política en Venezuela en el siglo XX, comenzando por el programa de febrero del 36 de López Contreras y continuando, por supuesto, con el desarrollo de la tesis central de la socialdemocracia, de una educación de castas a una educación de masas. Entonces, el programa mínimo común o conjunto de gobierno que firmaron los candidatos presidenciales el 6 de diciembre del 58 no es otra cosa sino una emanación del Pacto de Punto Fijo firmado días o semanas atrás. ¿Qué planteaba ese Pacto de Punto Fijo en materia educativa? ¿Qué planteaba ese programa mínimo? 5 cosas. Las dos primeras tienen que ver con la tesis de la democratización. Planteaba en primer lugar un fomento de la educación popular desde el preescolar a la universidad y una campaña para erradicar totalmente al analfabetismo. Luego, la protección y dignificación del magisterio, la formación de maestros, la revisión del sistema educacional para adecuarlo más a las necesidades del desarrollo económico y como telón de fondo la intervención del Estado en la educación sin detrimento del principio de la libertad de enseñanza. Esos eran los 5 grandes planteamientos del Pacto de Punto Fijo que encontraron continuidad, expresión jurídica
normativa en los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Constitución del 61. Comentar qué ocurrió con esos grandes planteamientos, con esas normas contenidas en esos 4 artículos, rebasa los límites del tiempo que tengo. Porque, por ejemplo, habría que hacer un desarrollo del artículo 78 en el que se plantea el Estado docente, pero de una manera mitigada, cuando dice que el Estado creará y sostendrá escuelas, y en el 80 cuando dice que el Estado orientará y organizará el sistema educativo. Eso es una expresión del Estado docente que entre nosotros viene desde la doctrina de Simón Bolívar y la acción política y jurídica de Guzmán Blanco y otros, pero en definitiva, en ese artículo de la Constitución del 61 no figura la expresión que en torno a que la educación era la función esencial del Estado. Por ese artículo que sí estuvo en la Constitución del 47, para decirlo con una palabra criolla muy venezolana, se esmoñaron, tirios y troyanos, socialcristianos, conservadores y por el otro lado marxistas, socialdemócratas, adecos, y hubo de parte y parte un enconamiento en una polarización que esta vez se quiso evitar, porque también se reafirmó el principio de la libertad de enseñanza, estableciendo que el Estado tendría el derecho a orientar y organizar el sistema educativo, pero coexistiendo con la libertad de enseñanza. También habría mucha tela que cortar en cuanto al artículo 81, que señala que la educación estará a cargo de personas de suficiente moralidad y capacidad profesional y que tendrán los profesionales educativos a un régimen de trabajo y una calidad o un nivel de vida acorde con su elevada misión. Ahí habría que hacer un escarbamiento de muchas cosas que ocurrieron, por qué después de estar plasmado eso en la Constitución del 61, tuvieron los maestros venezolanos que hacer la primera huelga nacional que duró 13 días a finales del año 69. O sea, ¿qué pasó en esos 8 años? Que no hubo un salario acorde con su elevada misión. Pero esto y otras cosas nos llevarían también otras charlas. En definitiva, yo quiero centrarme solo en un asunto, el asunto de la educación popular, la educación de masas, la democratización de la educación como gran línea de acción política de la democracia civilista, de los adecos, de los copellanos, que eran los 2 vectores fundamentales de esos pactos, con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución. Todos tienen derecho a la educación, derivado, lo reitero, de los dos objetivos del pacto de punto fijo que he señalado: el fomento de la educación popular desde el preescolar a la universidad y la campaña para erradicar totalmente el analfabetismo. ¿Y por qué me quiero referir a eso? En primer lugar, porque es el elemento esencial dentro de esas 3 o 4 grandes políticas y esas 3 o 4 normas. Me parece que es el esencial porque entronca con la, digamos, categorización, clasificación del periodo. Y en segundo lugar, porque hemos venido soportando desde hace 20 y pico de años una campaña insistente, machacona, de creación de una leyenda negra en torno a los únicos 40 años de democracia civilista. Entendible por quien ha actuado como caudillo o quien actuó como caudillo militarista. Y en el campo específico de lo educativo, le endilgaron a ese periodo con total injusticia el criterio de que había privado el elitismo educativo de la Cuarta República. Entonces yo quiero examinar eso y a partir de unos cuadros, 7 cuadros que traje, porque el tiempo es limitado, quiero simplemente someterlo a la prueba de lo concreto. ¿Hubo elitismo educativo en esos 40 años?
Venezuela sí había vivido una educación elitesca que Prieto Figueroa llamó en su escrito desde el año 51, desde la Universidad de La Habana, una educación de castas. Y él decía, hay que pasar de educación de castas a educación de masas. Se hizo el esfuerzo y además de hacer el esfuerzo, arrojó frutos concretos en esa materia. Yo lo quiero examinar desde 6 o 7 puntos de vista muy concretos. ¿Qué pasó con las inversiones? Y aquí quiero dar un dato que yo considero que ha sido poco relevado, un dato que leí alguna vez en un libro de Eleonora Mandato sobre la historia del gasto social en la Venezuela del siglo XX. Ella no es que plantea, ella muestra allí, porque tiene todas las estadísticas en ese cuadro que se muestra, el porcentaje de las erogaciones que hizo cada uno de los organismos del gobierno central. Entiéndase fundamentalmente ministerios, aunque también allí entraba la Contraloría, etc. En ese cuadro 1 se aprecia una relación, un contrapunteo entre lo que ha sido el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de la Defensa. Es decir, entre el civilismo y el militarismo, para ir al fondo de las cosas. Y entonces, ¿qué ocurrió desde el año 35 al año 98? Y pongo el 35 porque es el punto de referencia al término de la dictadura de Gómez. El Ministerio de Educación Nacional, ahí hay un asterisco porque no se llamaba en ese año Educación Nacional, se llamaba Ministerio de Instrucción Pública. Comenzó a llamarse Educación Nacional a partir del año 36. Igual que en ese entonces el Ministerio de la Defensa que conocemos se llamaba Ministerio de Guerra y Marina. Y así se estuvo llamando al menos en los 3 primeros años que yo señalo aquí, el 35, el 41 y el 45. Todavía hasta el 45 se llamaba Ministerio de Guerra y Marina. Y a partir del 46, con la Revolución de Octubre, se llamó Ministerio de la Defensa. Veamos las proporciones, son escandalosamente dispares. 5,1% para la educación, 21% para la defensa, para los militares. Esa es la herencia que dejó Gómez. Luego hubo una transición hacia la democracia en la cual la educación sube tímidamente 6,5, 6,4, 6,2 y defensa baja fuertemente 10,7, 8,5, 6,7, pero llega el perejimenismo, un régimen abiertamente militarista, y el último año del perejimenismo, con la crisis fiscal que tiene Pérez Jiménez, educación queda ubicada donde Pérez Jiménez creía, la educación pública, 3,3% del presupuesto, y los gastos militares 7,8%. Esa es la realidad, esa es la última realidad que nos deja esos 130 años de caudillismo militarista. Pero en 1960 se parte en dos la historia. En 1960 es un año histórico porque es la primera vez, vean ustedes, 7,8% para educación, 7,3% para defensa, para lo militar. Es la primera vez en toda nuestra historia que la inversión educativa es mayor absoluta y porcentualmente que los gastos militares. O sea, eso te marca en constante y sonante, permítanme la expresión, una nueva corroboración de que estaba iniciándose la etapa del civilismo, ¿no? Y que se quería clausurar la etapa del caudillismo militarista. Miren, y de ahí sube, yo no puedo detallar los años, va subiendo, y para el año 73 la inversión en educación es 19,1 y en defensa 9%. O sea, duplica. El año 85 prácticamente triplica, 15,5 a 5,8, y así se desenvuelve hasta el año 98, 16,5 a 6. Esto es una demostración de cómo los líderes políticos, los partidos políticos fueron coherentes con el postulado de invertir en educación para que llegase a los sectores populares, porque hacer declaraciones pomposas que no tuviesen un correlato de inversiones sustanciales era simplemente hacer demagogia.
Si pasa al segundo cuadro, por favor, voy a examinar rápidamente con 5 años como hitos los crecimientos matriculares de los 4 niveles: preescolar, luego primaria, luego secundaria y luego educación superior. Fíjense que el preescolar en ese entonces, la herencia que nos deja el perejimenismo, son apenas 5.000 alumnos. Claro, en ese entonces era poco importante ese nivel del sistema educativo. Cómo en los primeros 10 años se cuadruplica, cómo en los siguientes 10 años se multiplica 13 veces. O sea, hay un crecimiento de 1.300% con respecto a lo que había el 69. Cómo se duplica el 89 y cómo casi se vuelve a duplicar en el 99. ¿Qué significa esto? Que en los 40 años de democracia vamos a hacer una relación primero con el crecimiento demográfico total del país. Hacia el año 58 aproximadamente éramos 7 millones el total de los venezolanos. Para el año 98, 99 éramos 23 millones y piquito, digamos así, 3 veces y medio más. Eso, desde el punto de vista del porcentual, implica un crecimiento demográfico total de 350%. Pero el preescolar creció 14.500%, porque 737.967 alumnos del año 99, comparado con 5.067 alumnos que dejó Pérez Jiménez, eso equivale a 145 veces más niños, y eso porcentualmente es 14.500%, versus un crecimiento nacional total de 350. En el cuadro 3, por favor, está el señalamiento para la escuela primaria. Igual, los mismos años de referencia se toman en definitiva década a década, y así la primera final de la primera cifra coincide con la salida de Pérez Jiménez, fin del caudillismo militarista, y el año 99 lo que la democracia le entrega al siguiente gobernante, que es Chávez. Fíjense cómo en la educación primaria la herencia que se tiene es 775.000 alumnos de Pérez Jiménez. Miren el esfuerzo que se hace, que en 10 años se duplica prácticamente, 1.483.000. Miren cómo el año 79 sube en un 50% con respecto ya a ese total que había sido un enorme esfuerzo. No se dejen deslumbrar por el crecimiento a 4.092.000, porque eso es el año 89, y debo aclarar que en el año 1980 se promulgó la nueva Ley Orgánica de Educación, y en ella el antiguo y clásico nivel de primaria, que eran solo 6 grados, se transformó en el nivel obligatorio de educación básica con 9 grados. De manera que desde el punto de vista estadístico, por supuesto que la educación primaria, esos 6 primeros grados, los contingentes de niños en ellos crecieron, y crecieron mucho, pero crecieron más estadísticamente porque hay que sumarle los niños, los adolescentes ya de 7º, 8º y 9º grado, que a su vez, cuando veamos la estadística de secundaria, habrá que restárselo a la educación secundaria. Pero luego siguió creciendo a 4.299.000. ¿Qué significa esto en términos globales? Que creció con respecto a la primera cifra 5,5 veces. Eso es un crecimiento del 550%. En el cuadro 4, por favor, está el crecimiento de la educación secundaria o media. 76.600 y tantos alumnos había el año 58. Miren el salto para el año 69. Hay un esfuerzo enorme de construcción de liceos en la democracia. 354.000, 5 veces más. El año 79, 834.000, más que duplicarse. Y no se dejen, en este caso, apabullar, porque en el 89 se registren 279.000. ¿Por qué? Porque esos son los que estaban exclusivamente en los 4º y 5º años de bachillerato, y en algunos casos, en algunos diversificados, en el 6º año.
es decir, ya en la cumbre de ese nivel. Y todos los que estaban en primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato y tercer año de bachillerato, ya no estaban en bachillerato, ya ellos habían sido organizativamente y estadísticamente trasladados al nivel de educación básica. Pero quedémonos más bien con la última cifra, 470,000 alumnos en los cuartos y quintos años de esa educación media para el 99. ¿Qué representa eso con respecto a los 76,000 iniciales? 6,1 veces más. Eso es un crecimiento de 610%. En el quinto cuadro, la educación superior, el crecimiento es notable. Miren, el año 58 en Venezuela había 5 universidades. El año 58 en Venezuela estaba la Universidad Central, la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia. Y la Universidad Católica, pequeñita, y la Universidad Santa María. 5 universidades, 3 públicas y 2 privadas. 14,474 alumnos. Vean los saltos. 10 años después, 70,000. 10 años después, 262,000. 10 años después, 375,000. 10 años después, 796,350. Eso es un incremento de 55 veces más. Eso significa un crecimiento de 5,500%. Educación elitesca. Cuando crece de tal manera el preescolar, cuando crece de tal manera la educación media, cuando crece de tal manera la educación superior. En el cuadro 6 está sumando todos los niveles. No incluyo aquí las modalidades, ojo. No incluyo, por ejemplo, el INSE, que es la educación para el trabajo, que tenía 300 a 400,000 personas atendidas por año. No incluyo la educación especial, esas son modalidades del sistema educativo. Incluyo simplemente los 4 niveles. Fíjense, sumando todo, preescolar, primaria, media y superior, en el año 58, 871,000 alumnos. 10 años después, 1,900,000 y tanto, más del doble. 10 años después, 3,475,000. 10 años después, 5,206,000. 10 años después, 6,304,000. Si le sumamos el INSE, educación especial y algunas otras modalidades, son los 7 millones de alumnos que entregó la democracia cuando llegó Hugo Chávez. Resumiendo todos esos cuadros en un porcentaje, creció 7,2 veces, o sea, 720% la población escolarizada en Venezuela en esos 40 años. Y el cuadro final tiene que ver con ese segundo objetivo del pacto de punto fijo, porque el uno era fomento del preescolar hasta la universidad, allí lo mostré. El otro era erradicar totalmente el analfabetismo. Yo no creo conocer sociedad alguna en el mundo donde esté erradicado totalmente el analfabetismo, pero como consigna política y como criterio, cuando se llega a menos del 4 o 5% se considera erradicado, básicamente. Veamos el analfabetismo absoluto y porcentual entre 1961 y 2000. ¿Por qué cambio aquí un poco las fechas? Porque ya no me guío por las memorias del Ministerio de Educación, sino me guío por los censos nacionales. Y entonces fíjense cómo si Gómez nos dejó, algunos dicen que el 80% de analfabetos, otros un poco más ajustados hablan de un 62% de analfabetos en las personas mayores de 10 años. Bueno, en todo caso, eso fue reduciéndose con los gobiernos de López Contreras, Medina y el propio Pérez Jiménez un poco, pero la herencia que nos dejan es un 36% de analfabetismo para el año 61. 10 años después, siguiente censo, 23%. 10 años después, 15%. 10 años después, en el 90, 9,1%. Y para el censo del 2001, 7%. De manera que no pueden decir que en Venezuela existía, en primer lugar, lo que dijo Chávez y Aristóbulo Turi, que existía 1,500,000 analfabetos. No, existían 1,082,000 analfabetos. Y segundo, bueno, ya esa es la historia del chavismo,
que ellos alfabetizaron a 1.482.000 de ese 1.500.000 en apenas 15 meses, lo que van del año 2003, de mayo del 2003 al 28 de octubre del 2005, cuando declararon erradicado el analfabetismo en Venezuela, en la mentira más escandalosa que ha dicho este gobierno en 22 años de historia. Así lo pienso. Entonces, creo que estos datos, con esto termino, creo que estos datos corroboran, muestran que efectivamente hubo no solamente un propósito, no solamente una normativa plasmada en la Constitución del 61, en el artículo 78, todos tienen derecho a la educación. También hubo realizaciones que por supuesto no cubrieron todas las necesidades, pero ciertamente son demostración indiscutible de que hubo enormes avances. Y todos estos datos macrodemográficos, grandes estadísticas, al final las quiero terminar con dos referencias personales. Esa es la época en la cual el pueblo venezolano, de múltiples maneras, empleados, obreros, etcétera, pueden ver que sus hijos van no solamente a una primaria, sino también lograr un bachillerato y hasta una universidad. Pongo un ejemplo, permítame el ejemplo personal. Mi padre fue chofer de gandola de gasolina de la Creole Petroleum Corporation. Okay, fue obrero, de lo que llamaban en ese momento los obreros de las petroleras, que ganaban un poquito más, pero obrero. Tuvo 9 hijos. De esos 9 hijos, 8 nos graduamos en la universidad y el 9º se graduó en un bachillerato. Luego se fue del país. Pero 8 fuimos graduados universitarios. Y el otro caso es el caso de aquel líder político que difundió tamaña falacia, tamaña mentira en relación con el elitismo educativo de la que llamó Cuarta República, Hugo Chávez, porque Hugo Chávez nació no como yo en La Guaira, que estaba cerquita de Caracas y que tenía puerto y aeropuerto, pero la calle donde yo nací, recuerdo perfectamente, era una calle de tierra, que a los 2 o 3 años, yo nací el 46, a los 2 o 3 años fue asfaltada porque había asfalto, porque estaba Pérez Jiménez, porque era el petróleo, el boom del petróleo, etc. Pero Hugo Chávez nació el año 54 en Sabaneta de Barinas y él mismo describe ese pueblo como un pueblo con 3 calles largas de tierra y unas pocas casas que eran como chozas, con techo de palma. O sea, y perdido en esa oscuridad cultural, digámoslo así, de Sabaneta, esa familia Chávez, su padre fue maestro de escuela, no sé si graduado, pero maestro de escuela, y su hijo Adán Chávez se graduó de físico en la Universidad de los Andes. Argenis Chávez, otro hijo, se graduó de ingeniero electrónico en la Universidad de los Andes, y Hugo Chávez se graduó de licenciado en Ciencias y Artes Militares en la Escuela Militar, gracias a la reforma que hizo Rafael Caldera y que les permitió también tener un título civil, y luego pudo con ese título civil de licenciado optar a cursar y ser aceptado en una universidad de excelencia, la Universidad Simón Bolívar, que hoy nos da cobijo a esta charla, y allí hacer un posgrado que no terminó, pero hacer un posgrado en estudios o en ciencias políticas. De manera que ese elitismo queda demostrado con las grandes, el no elitismo, al contrario, la democratización educativa queda demostrada con argumentos de estadísticas nacionales, pero también con muchísimos casos de la vida real. Bueno, muchísimas gracias al doctor Leonardo Carvajal. Excelente su ponencia, doctor Carvajal, porque da luces de un tema que ha venido sobre todo quizás conociéndose o haciéndose más público en los últimos años. Porque uno recuerda que justamente ya en esos últimos años de ese periodo de la República Civil, sobre todo, muy poco conocimiento sobre estos logros tan importantes de la democracia, entre los cuales están, por supuesto, la democratización de la educación. Voy a iniciar con dos preguntas.
La primera, doctor Carvajal, fundamentalmente tiene que ver con el proceso de la redacción del año 61, de la Constitución del año 61, y sobre todo esos artículos que van del 78 al 82, que usted señalaba que eran medulares para entender lo que significó la reforma de la educación, a través, sobre todo, de lo que se establece en esos artículos, de la educación de castas a la educación de masas, ¿no? Aparte, probablemente del maestro Prieto Figueroa, ¿qué otros políticos pueden haber de alguna manera participado de la discusión del tema educativo dentro de la Constitución del año 61, dentro de esa Constitución que se promulga ese año? Y la segunda pregunta que tengo es justamente en referencia a lo que sucede a finales de los años 90, donde parece que hay muy poco conocimiento sobre todos estos logros que traían los 40 años de la República Civil, entre los cuales por supuesto están los logros educativos. ¿Qué cree usted que faltó allí? ¿Faltó conocimiento, faltó difusión de estas obras que, claro, que son progresivas, que son de trabajo arduo, de hormiguita, ¿no? Y que quizás no son las obras de bombos y platillos que se ven como la inauguración de un monumento, etcétera, pero que son tan notables? Hay que ver las cifras que usted ha mencionado y cómo se incrementó, pero proporcionalmente o geométricamente, pudiésemos decir, la cifra de personas en el sistema educativo en Venezuela. Voy a aprovechar de hacer las otras preguntas que tengo aquí. Una es de la profesora Carolina Guerrero, directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Señala lo siguiente: la democratización de la educación tras la promulgación de la Constitución del año 61 fue exitosa en términos de escolarización. Sin embargo, y aquí la pregunta, falló en términos de formación en valores democráticos y republicanos. Logró impartir una formación civilista a ese mayor número de personas escolarizadas. Y aquí una reflexión y pregunta de la profesora también Floris Caray. Señala lo siguiente: mi intervención y pregunta se enmarca en una lectura liberal que hace una crítica fundamental a la noción de Estado docente, entre paréntesis, acabar la ideologización y velar por la calidad. Función esencial del Estado, que es la masificación, la democratización. A lo que agrego las siguientes consideraciones. A, las novedosas tendencias mundiales sobre la educación. Y B, las evidentes ruinas en las que tanto el populismo como el totalitarismo chavista han llevado la educación. ¿Considera usted que mantener la episteme del Estado docente sobre la educación sería hoy día sustentable de cara a la restauración fundacional de una Venezuela en libertad y próspera? Y la segunda reflexión también de la profesora Iscaray es: existen importantes experiencias en otros países sobre lo beneficioso que ha resultado liberar del amparo estatal los servicios educativos. Claro está, esto no ha significado el menoscabo del acceso a los sectores con bajos recursos. Tiene la palabra nuevamente, doctor Carvajal, adelante. Sí, vamos a tratar de responder a las 5 preguntas. ¿Qué intervención? A ver si te entendí. La primera era: ¿qué intervención tuvieron en materia de redacción de estos artículos educativos ciertos personajes clave? En un librito muy bueno, en un librito de Naudi Suárez, Punto Fijo y otros puntos, en una de sus páginas él detalla cuáles fueron los senadores y diputados que se encargaron de hacer las ponencias, que es un asunto clave cuando tú vas a proponer artículos y capítulos de una constitución o una ley. Y veo que Rafael Caldera y Luis Beltrán Prieto Figueroa, nada menos, fueron los encargados de redactar el capítulo de deberes, derechos y garantías. O sea, allí justamente en el capítulo de derechos están esos artículos 78 y 81. De manera que fueron, yo diría, las dos mentes más lógicas, porque habían sido contrapuestas en los años 45 a 48. Recordemos los debates en la Constituyente y recordemos también los debates cuando Prieto fue ministro entre el 47 y el 48 y los debates a propósito de la Ley Orgánica de Educación del 48. Entonces, por eso yo creo que esos artículos
eliminaron ese, o sea, Prieto consintió con Caldera eliminar el concepto de la educación como función esencial del Estado. O sea, y es que allí hubo una serie de equilibrios. O sea, yo leía también el libro de Naudi Suárez, como por ejemplo Gustavo Machado decía públicamente que los comunistas esta vez no iban a objetar el que se conservara el nombre de Dios en el preámbulo de la Constitución, cosa que sí habían objetado y con intensidad frenéticamente en la Constitución del 47. O sea, yo creo que de parte y parte hubo esa disposición a consensuar, y creo que de verdad esas fueron las dos mejores mentes y plumas encargados de redactar los artículos educativos. Hacías una pregunta en relación con los años 90, en relación con cierta displicencia en el imaginario colectivo, en el pensamiento de las personas en relación con los logros que se habían obtenido en educación. Yo te debo decir que muchísima gente muy inteligente, muy lúcida, en los años 90 estaba cuestionando los problemas de calidad del sistema educativo, porque efectivamente los problemas de calidad fueron muy serios, o eran muy serios ya allí. No sé si recuerdan a comienzos de los 90, como una encuesta internacional de 32 países de 5 continentes en relación con conocimientos de matemáticas y de lenguaje, y Venezuela quedó en esa muestra de 32 países en el último lote junto con Zimbabue, Nigeria y otro país africano. O sea, quedamos en el último lote. Y aparte de eso hubo otras pruebas. Recordemos la misma Simón Bolívar. Yo en uno de los trabajos una de las ponencias en un evento importante de los años 90, recordaba cómo en la Universidad Simón Bolívar, una universidad de excelencia que tenía examen de admisión propio, tuvo que eliminar, al menos lo leí en los 90, no sé qué pasó después, tuvo que eliminar las preguntas que tenían relación con química, porque, por ejemplo, el promedio de respuestas acertadas de los bachilleres era 1 de cada 5, de tal manera que no tenía ningún valor predictivo porque solamente el 20% sabía lo que tenía que saber en química y el 80% no sabía. Y estamos hablando de alumnos que, digamos así, provenían de colegios a su vez, digamos, de élite, colegios con algunos privilegios, con algunas fortalezas pedagógicas. Entonces, yo creo que nos acostumbramos mucho a la parte positiva, la dimos como un logro de las nuevas generaciones, nos centramos, sí, ciertamente en la necesidad de subir la calidad educativa. Esto está relacionado con otra pregunta de la profesora Guerrero. En definitiva, lo puedo decir con una frase: nos acostumbramos a la historia buena lograda y nos cebamos tal vez en cuestionar sus fallos, que también lo tenía incluso en ese aspecto. Hay un trabajo, por ejemplo, del padre jesuita Javier Duplá, que establece que para el curso escolar 93-94, a pesar de todos esos excelentes números que yo di, que son verdad, 1 de cada 3 niños que debiesen estar en preescolar no lo estaba. 1 de cada 5 que tendría que haber estado en los 9 años de la básica no lo estaba. Y nuestro talón de Aquiles, muy grave, porque era talón de Aquiles y pantorrilla de Aquiles y muslo de Aquiles, permítame ese juego de palabras, era en la educación media. 3 de cada 4 muchachos en edad de estar haciendo educación secundaria no estaban estudiando en ella. Estaban o de vagos o estaban trabajando ya. Entonces, sí había problemas, pero yo podría decir que a veces esas cosas pasan en los pueblos, y con esto termino el comentario, que a veces los pueblos dan por hecho y no valoran la historia previa que llevó a cosas buenas, y a veces también los pueblos tendemos a irnos acostumbrando también a lo malo. O sea, cuando ya un venezolano, pongo mi caso, o sea, perdonen que hable de lo personal, se acostumbra a que es suficientemente bueno que a mi urbanización, a mi edificio, llegue agua 1 vez a la semana por 3 horas, un día sábado o domingo, y de allí almacenemos, y entonces
los administradores del condominio pongan agua 40 minutos, 2 días a la semana, ya nos acostumbramos a eso y solamente chillamos si esa semana no llega el agua, pero si llega, nosotros estamos contentos. Es decir, los pueblos se acostumbran a lo bueno y no saben valorarlo, y a veces también a lo malo y no saben repudiarlo. La pregunta de la profesora Carolina Guerrero es compleja. De alguna manera la aludí señalando los problemas de calidad de la educación, digamos, fuertemente sentidos, entendidos, hasta cuantificados en algunos casos en los años 90. Y claro, dentro de calidad tiene esa dimensión de la educación, la dimensión de la formación en valores políticos, republicanos y en valores democráticos. Yo, por supuesto, no tengo ninguna investigación al respecto, pero yo creo que básicamente el sistema educativo, en esto no participo de ninguna visión masoquista, por lo menos el sistema educativo que he conocido hasta hace 2 o 3 años. Ya lo que estamos viviendo ahorita para mí es una implosión del sistema educativo, en lo físico y en todo, ¿no? Pero 2 o 3 años para acá. Pero el que hemos conocido, yo creo que era suficientemente, no excelentemente, pero sí suficientemente eficaz en materia de difusión de valores republicanos y de valores democráticos. Yo creo que sí. Yo creo que hay ciertos correlatos entre la extensión de la educación, la participación en procesos electorales, etcétera, la proliferación, por supuesto, no infinita ni demasiado abundante, pero la proliferación de organizaciones no gubernamentales destinadas a acciones ciudadanas en pro de la mejora de la calidad de vida de todos y de los derechos de todos. O sea, en los procesos referentes a la descentralización, que usted no descentraliza si no existen reservas, capacidades, actores, músculo de valores institucionales que se hayan ido creando, tejidos sociales. O sea, yo creo que todo eso pasó también en los 90, que fueron unos años donde a lo mejor fuimos muy exigentes con nosotros mismos en materia de calidad, bueno, porque estábamos avanzando cualitativamente. Y bueno, yo siempre también hago alusiones a procesos como el ¿cómo se llama? El Caracazo del 89, que también ha sido mitificado. Y yo digo, creo que el Caracazo es una demostración de cómo las agencias formadoras de valores, el sistema educativo, las iglesias, las organizaciones sociales y empresariales y los medios de comunicación, todas esas son agencias formadoras de valores. Yo creo que lo hicieron suficientemente bien, porque lo que hubo en Caracas no fue sino episodios de saqueo de no más de 2 o 3% de los pobladores adultos de esta ciudad. O sea, aquí acudo a lo cuantitativo, no más de 2 o 3%, estimo yo. Cuando en cambio, posiblemente el 40, 50 o 60% de los pobladores adultos de Caracas tenía problemas económicos. Pero ¿por qué no salió el 50% de los caraqueños adultos, es decir, 2 millones de personas a saquear, con lo cual no hubiese quedado en esta ciudad piedra sobre piedra? Simplemente porque la interiorización de esos valores de respeto, de tolerancia, democrático, de paz, de no violencia, las escuelas, los liceos, las universidades, los medios de comunicación, las iglesias y las organizaciones empresariales y sociales, con todos sus defectos, fueron suficientemente capaces de formar en esa materia. En cuanto a las preguntas sobre el Estado docente, bueno, esta es una pregunta que llevaría un desarrollo largo. En Venezuela, déjenme decirles que, bueno, son opciones y yo conozco la opción de quienes descreen del Estado docente. Algunos señalan que no debe existir en absoluto, otros plantean reducirle sus atribuciones. Ciertamente que yo coincido con estas personas en un asunto.
si examinásemos el artículo 6 de la vigente Ley Orgánica de Educación del año 2009, un artículo que bate el récord mundial, Guinness se queda chiquito, porque es un artículo que tiene 6 páginas, un artículo 6 páginas, en la cual se describen aproximadamente 70 atribuciones del Estado docente. O sea, ya eso es la exacerbación paroxística, frenética, no sé qué otros adjetivos puedo conseguir, de lo que es el Estado docente. O sea, la democracia participativa no existió, no existe para el chavismo, porque todo es el Ministerio de Educación o los dos ministerios y tienen como 70 atribuciones. Lo comparo con la ley del 80 y allí había 22 verbos que hablaban de competencias o atribuciones del Estado. O sea que de 22 a 80 hay un mundo de diferencia. Pero lo que ocurre es que el Estado docente en Venezuela significa algo, ha significado históricamente algo muy importante para los sectores populares. Entonces hay que meterse en los zapatos. Yo trato de meterme en los zapatos de los sectores populares. Yo vengo de un sector popular. Y entonces cuando Simón Bolívar planteó en la Cámara de Educación el que ella se ocupase de buscar locales y de pagar maestros, institutores, los llamaba Bolívar, e institutrices para las muchachitas. En esto Bolívar fue innovador. Y cuando luego también lo planteó y lo peleó ante las oligarquías de su época, un ideólogo como José María Vargas, sobre el cual ha escrito la profesora Guerrero una biografía en la colección del Nacional. O sea, cuando Vargas se desgañitó hablando de la educación popular y luego Guzmán Blanco, pero sobre todo su ministro Martín J. Sanabria, que se carteaba con Sarmiento y plantearon un decreto y le buscaron fondos. Por eso yo quise empezar hablando en esta etapa de los fondos, de las inversiones, porque usted puede poner una cosa bellísima en el papel y eso es un poema. Si usted como política de Estado no le adjudica los fondos suficientes, queda como un poema y que lo pongan de epitafio en su tumba de demagogo. No, Guzmán Blanco establece el Estado docente. En la práctica había 10.000 niñitos en las escuelas de primaria, en los 4 primeros grados, y 16 años después había 99.000 niñitos. O sea, si eso no existe, si esa visión de esa responsabilidad del Estado central no existe, si pretendiéramos calcarla ahora, yo diría que podría ser un enorme retroceso, porque la educación de primeras letras o primaria no creció entre 1830 y 1870, porque en las leyes de la época se consagraba que tenían que costearla, tenían que hacerla los particulares y las municipalidades. Y las municipalidades no tenían un centavo partido por la mitad. Y le dejaron al Estado Nacional las universidades, es decir, la élite. Entonces, ¿qué pasó? Somos independientes 1830, 7.095 alumnos, según datos de González Guinán. 40 años después, en 1870, 10.000 alumnos. ¿Saben qué significa eso en cuanto a crecimiento promedio porcentual interanual? 0,8%. Ni siquiera el 1% anualmente creció en 40 años. Y Guzmán Blanco en 16 años pasa de 10.000 a 99.000. O sea, el Estado se responsabiliza. Y ese es un crecimiento de promedio interanual de 66 y pico %. Aún así, por supuesto, no se llegó a abarcar a todos los niños. Luego eso decae con la podredumbre del liberalismo amarillo, con el gomecismo, y vuelve a empezar a subir con López Contreras y Medina y el trienio Adeco, y tiene una subida poquita, más bien una zona mesetaria en esa materia con Pérez Jiménez, y cuando llega la democracia es una educación de élites. O sea, son 11,7 venezolanos estudiando algo de cada 100 venezolanos. O sea, esto es lo que se llama la tasa bruta de escolarización.
esa tasa bruta de escolarización en la época ya de los años 80, de Lucinchi, etcétera, llega a ser 32 y pico por ciento. Bueno, ese es el Estado docente, porque al final el Estado recibe unos ingresos y esos ingresos se pueden ir solamente a obras públicas como Gómez, o a gastos de guerra y marina y defensa como Gómez, Pérez Jiménez, o a tal o cual cosa, pero también se pueden ir en un 10, después 15 y más o menos 20% de los recursos anuales del Estado se han ido a educación, y yo creo que esa es la manera de que el Estado pueda, si no garantizar del todo, por lo menos ayudar a garantizar ese derecho que tenemos todos, que visto también desde el ángulo económico, creo que no es ya un gasto, desde hace rato ya no se considera un gasto, sino una inversión, porque esa persona también desde una visión economicista se puede considerar un mejor activo, un mejor actor, alguien que puede producir más riqueza, alguien que puede ser más productivo. Entonces yo creo que, por supuesto, y con esto termino, disculpe lo largo, yo creo que por supuesto hay distintas modalidades, y yo creo cuando se planteaba esto en los años 90, porque en esta temporada, estos 22 años, eso públicamente es como implanteable, pero cuando se planteaba en los años 90, yo decía que esta posibilidad de liberar recursos que se empleasen en sostener la oferta educativa y dárselo más bien a los demandantes, y que eso ha sido probado, ensayado en varios países. Yo diría que probar cosas, probar experiencias puede ser útil. Yo jamás cambiaría abruptamente y globalmente una política de 150 años que tiene Venezuela de Estado docente, y que garantiza eso, que los carajitos, permítaseme la expresión, nacidos el año 54 en Sabaneta de Barinas, puedan tener una escuelita rural en Los Rastrojos, luego un liceo Oleari en Barinas, luego una escuela militar y luego un posgrado en una universidad de excelencia como la Simón Bolívar. O sea, yo creo que eso lo garantiza una inversión del Estado. Pero como estamos hablando de grandes números y también estamos hablando de que al final no nos debemos mover por dogmas de ningún tipo, ni liberales, ni socialistas, sino creo que valdría la pena ensayar a nivel local, a nivel municipal, algunas experiencias en ese sentido de más bien apoyar económicamente a los demandantes de educación, y que entonces el flujo de ellos hacia tales o cuales planteles vaya indicando dónde está la calidad y vaya estimulando de una manera fuerte, por desde luego, a los gerentes y a los actores profesionales de los distintos tipos de planteles para que mejorasen, porque en la medida que no lo hicieran, pues sencillamente no tendrían para usar la terminología económica, pues clientes educativos. O sea, creo que se podría ensayar, yo lo haría en pequeña escala y luego se podría hablar, pero jamás lo asumiría como una política global, porque significaría un bandazo, ojo, 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 no solamente con respecto a los 22 años de discurso y de práctica política del chavismo, sino estaría a contracorriente del discurso y práctica política de todos los socialcristianos que han habido y gobernado, de todos los socialdemócratas y hasta de los liberales nacionalistas como Uslar Pietri, que al final de su vida pues mantuvo unas posiciones, vamos a llamar así, eclécticas, y reconoció la importancia del Estado docente. Muchísimas gracias. Agradecimiento por parte de la Universidad Simón Bolívar a nuestro invitado, el doctor Leonardo Carvajal, y a todos ustedes.